Muy buenas a todos y bienvenidos a Reloj de Record, soy Sergi Castañé. Hoy os traigo la review del film que luchará contra Coco en los próximos premios Oscar por hacerse con el galardón de mejor película animada, y no es otra que Loving Vincent, dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman y protagonizada por Douglas Booth, Helen McCrory y Saoirse Ronan. Un año antes de la muerte de Vincent Van Gogh, el cartero Roland pide a su hijo Armand que entregue personalmente la última carta de Van Gogh a su hermano Theo, después de que sus intentos previos de enviársela hubieran fallado. A pesar de no haber apreciado a Van Gogh y recordar el incidente de cuando el fallecido mutiló su oreja para dársela a una prostituta, Armand acepta con disgusto debido al afecto de su padre por el pintor. Tal y como contaba en su promoción, es el primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Loving Vincent es un homenaje a Van Gogh en el que cada fotograma es un cuadro pintado al óleo, tal y como el propio Vincent hubiera pintado. Esos 80 minutos de duración están compuestos por 56.800 fotogramas que han sido pintados uno a uno por gran cantidad de excelentes pintores a lo largo de varios años, todos inspirándose en el estilo y el arte del magistral Van Gogh. La película es una gozada visualmente porque te sumerge literalmente los cuadros del pintor holandés, que algo habíamos visto hace unos años con el segmento de la película Dreams de Kurosawa, pero aquí la inmersión en la película es total. La película es como visitar un gran museo con cada marca de trazo de esos más de 1000 artistas que han pintado este metraje, absolutamente delicioso, además de la banda sonora de Clint Mansell, minimalista, que emociona y nos acompaña a lo largo de la historia, donde varios flashbacks aparecen en pinturas en blanco y negro, donde nos dejará desde luego la boca abierta. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Pues básicamente con la rotoscopia. Es decir, tú vas grabando con actores reales y después fotograma a fotograma vas modificando y dibujando sobre cada una de estas fotografías con el resultado cercano a la imagen real, pero siendo animación. Ojalá tuviese conocimientos de pintura para hablar de cada fotograma, pero la verdad es que es una experiencia muy recomendable y única, ya que cada trazada está llena de vida. La película, por desgracia, no es perfecta y de hecho el guión flojea y mucho. Muchas veces pierdes el interés del mismo por contemplar el asombroso resultado de su imagen, y es una pena porque cuando intentas reconectar vas un poquito perdido entre flashbacks, pensamientos y tal. Y si el guión hubiera tenido pues el mismo mimo que tiene la imagen, estaríamos probablemente ante una obra de arte y probablemente merecedora del Oscar, pero creo que este año no se lo va a llegar por el tema del guión. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,9, en Metacritic ha conseguido un 62 sobre 100 y en Error de Record le vamos a dar un 6,5 porque es una película muy correcta, cuyo material y poderío audiovisual es indudable. Está marcado, eso sí, por un guión un poquito flojo que invita a desconectar de él y es una auténtica pena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hay mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.